Nuestros invitados de hoy pertenecen a dos generaciones diferentes, aunque comparten nacionalidad, vocación artística, sueños y muchas cosas más. Él es presidente de la Compañía Nacional de Teatro y ella actriz de su elenco estable. Sobre sus hombros descansa buena parte de la responsabilidad de organizar el Festival Internacional de Teatro Progresista que se desarrollará del 29 de julio al 7 de agosto bajo el lema Que sea humana la humanidad. Ariana Isabel León Mesa, Carlos Segundo Arroyo, bienvenidos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Bien. Chévere. Sí. Unidos por el teatro y por el amor. ¿Mm? ¿Cierto? Eso dice. ¿Cuándo se enamoraron del teatro? No me conteste eso. Primero, Ariana, es que esto es una norma en este espacio. Averiguamos por qué el invitado o la invitada se llama como se llama. ¿Por qué te llamas Ariana Isabel? Bueno, lo cierto es que mi mamá quería llamarme Mariana Isabel. Supongo que el Isabel porque combinaba. No, la verdad es que esa historia no me la sé. Pero se embarazó al mismo tiempo de una amiga de la infancia de ella. Y la amiga llega un día y le dice que va a llamar a su hija Mariana Luna. Y mi mamá dijo, no podemos tener dos hijas que se llamen igual. Empezó a pensar, y ya cuando tiene la fecha del parto, resulta que yo iba a nacer en abril, signo Aries. Y dijo, pues le quito la M y queda Ariana, de signo y de nombre. Muy bien. Ariana Isabel. Carlos Segundo. ¿Por qué te pusieron así? El mío no es tan alegre. Mi nombre iba a ser Elcar, por Elda, que es mi mamá, y Carlos, que es mi papá. A mi mamá se le olvidó cuando parió y me puso Carlos II, porque era el segundo hijo de mi papá. El segundo hijo de tu papá. O sea, el primer hijo de papá. O sea, él se llama Carlos Alberto, yo soy su primer hijo, el mayor, y entonces soy Carlos II. Como un rey, pues, como una cosa nobiliaria. Así es. Sí. Pero tu papá no era teatrero. No. Papá, maestro de escuela, educador, político y campesino de Chabaquén. Portuguesa. Sí. Pero naciste en Barquisimeto. Sí, porque Chabaquén es más larense y trujillano que portugueseño. Y eso lo decide un río. Durante muchos años el puente desembocadero no existió y la gente de Chabaquén o de Vilcucuy jamás pasó para Guanare. O sea, siempre pasó o para Boconó o para Barquisimeto. Entonces, por eso esos dos pueblos tienen otra connotación distinta a la llanera. Ahora, en el caso de Ariana, lo teatrista, porque a ustedes no les gusta que lo llamen teatreros, como se llama. A mí sí. ¿A ti sí? A mí sí. Ah, porque hay un movimiento muy, digamos, tajante en que es teatrista, ¿verdad? ¿Sí o no? Teatrero me No te suena molesta. mejor. ¿Sí? Ah, bueno, imagínate. Tiene Qué bueno. dos teatreros aquí. Sí. Así es. Mira, pero lo teatrera en tu caso sí te viene de estirpe, ¿no? Desde pequeñita. Mi mamá tiene un cuento muy gracioso que cuando yo nací tenía 3 meses de haber nacido y hubo un festival, no sé si fue Occidente u Oriente. Y bueno, invitan al grupo de mis papás a hacer función y mi mamá, que es pata caliente, dijo, yo me voy con mi muchacha. Entonces me tenían en la van comiendo cambur manzano. Todo, me comían las hormigas. Y mi mamá, no importa que se va a salir bien. Y así me crié, en butaca. Y con el abuelo me imagino que, Sí, digamos, sí. tuviste también una influencia directa. Mi abuelo tiene, por supuesto, toda una trayectoria teatral importante y es como reconocido como una de las personas más importantes en el teatro de títeres infantil. Y él creó un espectáculo de títeres que se llama El Diente Flojo. Y ese es un espectáculo que hasta el día de hoy mi papá y mi tío siguen presentando a los niños. Por cierto, muy pertinente porque hoy es Día del Niño, el día en que está apareciendo esta entrevista al aire, ¿no? Sí. José León tuvo una trayectoria de décadas aportando a la alegría de los niños, ¿no? Es así. Y entre esos niños estabas tú. Tú asististe Claro. mucho a esos. Y en mis fiestas te llevan a cada infantiles rato. eran títeres. Además, mi padrino, quien me bautizó de iglesia, es mimo. Entonces, yo de repente estaba en el colegio en primer grado haciendo tarea y en el salón entraba un mimo, que claro, arreglaban mis papás con los profesores, con el director, y entonces eran todos los niños encantados y yo feliz. Sí, mi infancia fue llena de teatro. Sin embargo, estudiaste comunicación social, no te fuiste por las artes. Sí, esa fue, yo digo que una decisión de adolescente. Yo de adolescente dije, yo quiero estudiar algo que me dé dinero. Y entonces dije, voy a estudiar comunicación social. Adolescente. Entonces,
Me hice prueba en varias universidades, quedé finalmente en la Universidad Católica Andrés Bello, becada por promedio, e hice mi carrera y decidí el audiovisual. Sin embargo, a pesar de haber decidido comunicación social, siempre dediqué parte al teatro. Entonces, mi tesis de grado fue un documental que se llamó Los Invisibles del Teatro, entrevistando a todas aquellas personas que trabajan en el teatro y quizás no son tan mediáticas como los actores de cine o de televisión. Pero sí, tengo entonces como dos tendencias, ¿no? Tengo comunicación social y tengo de corazón y de la escuela del mundo el teatro. Pero ejerces el teatro. Esa es tu vida, ¿no? Sí. Tú además de actriz eres productora, ¿no? Sí. ¿Cierto? En el caso tuyo sí estudiaste teatro, ¿no? Sí. ¿Dónde te formaste, Carlos? Yo también tengo ¿cómo es? Como una forma de vida en relación a la cultura, ¿no? No sé por qué razón, pero de alguna manera, desde muy pequeño, yo siempre le echaba la culpa a mi mamá por eso, porque me puso de niño Jesús, como a los 3 meses de nacido. Y yo le digo, la culpa de que yo sea actor es tuya, así que no reclame. Estabas calvito en esa época también, ¿no? No, tenía mucho pelo. ¿Ah, sí? Tenía unas greñas grandotas como parecía la payasita de Funifa. Y bueno, hice teatro, estudié aquí en Caracas, en Petare, en la escuela Porfirio Rodríguez. Ahí egresé en el 85. Y bueno, yo creo que yo he dedicado toda mi vida al teatro, desde niño. Yo nunca he hecho otra cosa, pero profesionalmente desde el 81 he hecho y he vivido solamente Tú al sí teatro. sabías que estudiaras lo que estudiaras, no ibas a conseguir lo que ella buscaba. Ah, no, para Fortuna nada. que ella buscaba. Para nada, nunca tuve esa ilusión. Mira, pero tuviste grandes maestros, ¿no? Humberto Orsini. Sí, como no. En esa escuela, en ese momento, tenía mucha fuerza. Ahí estuvo Paul Williams, Humberto Orsini, Franklin Tovar, Gilberto Pinto, que para mí es mi maestro. O sea, Márquez Páez, el hermano de Gilberto, Armando Gota. O sea, que fueron grandes maestros que tuvieron en esa escuela. Luego salí de allí, me fui con Humberto Orsini, trabajé un tiempo con Humberto en 2 montajes. Y después me fui otra vez a Portuguesa. Y me dediqué al teatro hasta ahora. Tengo más de 40 años ya en esta profesión. Mira, y ahora, en este momento, que estamos en medio de 3 festivales, estamos en la ruta del Festival Escolar, César Rengifo, tercero, a cargo del Ministerio del Poder Popular para la Educación, el movimiento para niñas, niños y jóvenes César Rengifo. Correcto. Está el Festival de Artes Escénicas Universitarias, ¿no? Sí. Que también está en desarrollo, y ahora vamos al Festival Internacional de Teatro Progresista. Es una muestra muy distinta, un retrato, una fotografía muy distinta de la que si echas hacia atrás la película, te conseguirías cuando el mundo de las artes escénicas estaba más bien clamando porque se reabrieran los teatros, porque la pandemia obligó a poner un freno, ¿no? Sí, ciertamente. O sea, uno intentó inventar fórmulas. De hecho, hicimos varias cosas con video, intentando buscar una forma de una realidad, inspirándonos un poco en encontrar un diálogo, pero que va, o sea, el teatro son 3 elementos básicos: público, texto y actor. Sin esos 3 elementos no hay teatro. O sea, al no estar el público allí... O sea, que hacer una obra de teatro, una escenificación determinada, delante de una cámara o con un teléfono, eso no le genera lo mismo. Es que se convierte en cine, porque al intentar mantener, hicimos varios intentos, y al intentar mantener el espíritu teatral, no era ni una cosa ni la otra. Entonces no transmitía ni lo que puede transmitir el cine ni lo que transmite el teatro. Entonces, o te vas a hacer cine sobre una obra de teatro que por supuesto tiene otros elementos diferentes, sobre todo a nivel de actuación, o registras una obra. Pero no hemos encontrado una manera donde el teatro se pueda fusionar en video. Sí. Hubo esfuerzos mundiales. Sí. Todos los artistas, digamos, de este tiempo tuvieron que apelar a eso por la pandemia, ¿no? Hubo gestos como lo de Eugenio Barba. Eugenio Barba, en la primera posición fue rechazar absolutamente cualquier forma audiovisual en relación al teatro y terminar haciendo teatro para las cámaras, porque era la única forma en ese momento que existía. Pues. Entonces, claro, tú haces la retrospectiva y lo ves allí y dices,
ese silencio y hoy en día hacer 3 festivales en un mismo mes, tú dices, o sea, las cosas es cíclica, vuelve, la vida vuelve la actividad, vuelven a abrirse los teatros, vuelven los problemas de iluminación, de la conexión del portero, de la taquilla. Eso es la salsa donde hemos vivido toda la vida. Bueno, ya vamos a hablar del festival, particularmente el internacional, para que nuestras usuarias y usuarios sepan quiénes vienen, qué vamos a ver de Venezuela también. Hay grandes noticias. Entiendo que se postularon 189 agrupaciones teatrales en toda Venezuela con propuestas escénicas. No se pudo escoger a todas, por supuesto, en esta ocasión, pero eso habla de una vitalidad, ¿no? Y de una voluntad de creación, de expresión que no puede quedar en el vacío, ¿no? Cierto. Correcto. Así es. Vamos a hacer una pausa. Al regreso, como es inevitable, uno tiene la curiosidad periodística y también la inclinación al chisme. Ustedes nos van a contar al regreso de la pausa cómo fue que se conocieron y cómo hicieron pareja. Vamos a la pausa y venimos con Ariana Isabel León Mesa y Carlos II Arroyo. Aquí, con Ernesto Villegas. Ariana Isabel León Mesa y Carlos II Arroyo. Ellos están al frente de la organización del Festival Internacional de Teatro Progresista que estará desarrollándose en Venezuela, en Caracas y 8 ciudades del país del 29 de julio al 7 de agosto. Cuéntenos cómo va esa organización. Ay, bien. Bien. No, de verdad bien. Es un parto. Ah, Es un parto. sí, es un parto, porque bueno, es como reconstruir unas formas de hacer un encuentro, ¿no? Y hacerlo con la curaduría que requiere un Festival Internacional de Teatro Progresista. O sea, como hacer el énfasis en una palabra que constantemente nos están, no atacando, pero sí de alguna manera tú sientes la sensación de que el progresista tiene como esa, ¿qué significa? Y ¿Cómo lo respondes tú? Y todo el mundo lo sabe. Yo les digo, nosotros hemos hecho un teatro y una plataforma teatral para la humanidad. O sea, nosotros creemos en un teatro que tiene que producir un pensamiento crítico, que tiene que producir una dialéctica, que tiene que producir un impacto en la humanidad. Sin eso, el teatro no existe. O sea, para mí no existe. O sea, eso no niega la posibilidad de que existan otros teatros. El problema no es eliminar o negar lo demás. Es decir, nosotros creemos en esto. Y esto es lo que empoderamos y esto es lo que hacemos. ¿Y qué tal ha sido la receptividad internacional a esta iniciativa? Muy bien, muy bien. O sea, nosotros en este momento logramos elegir 12 países con 17 espectáculos, porque los festivales tienen un tiempo y una capacidad de recursos económicos finita. O sea, y la expectativa no da para la cantidad de invitados que quieren venir al festival y que quieren venir a reconocer la experiencia en Venezuela y quieren reactivar después de 2 años de pandemia cómo hacer teatro en otros lugares, ¿no? Y ha sido la ayuda de compañeros y compañeras en la curaduría del festival fue muy importante. Vía Martínez Tavares, Nicky García, Octavio Arbeláez, fue gente que con el perfil que le dimos empezó a convocar. ¿Cuáles son esos 12 países? Argentina, Bolivia, Burkina Faso de África, Colombia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, México, Ruanda, Uruguay, España. y España, y las Islas Canarias. Eso es correcto, esos son los 12 países. Y está en 17 espectáculos. Perfecto. Y desde el punto de vista nacional, ¿hay cuántas agrupaciones que van a estar presentándose? Hay 30 agrupaciones para la sala, elegidas de 2 estados y la ciudad de Caracas. Y hay 17 espectáculos para comunidad, para teatro de calle y para teatro infantil. O sea, la oferta nacional son 47 espectáculos. Quedan por fuera una gran cantidad, Sí. una abrumadora mayoría. Hay Sí. que hacer algo con eso, Carlos, una política nacional para que haya lo que en algún momento se intentó construir, una red nacional de teatro y circo, ¿cierto? Cierto. Tú Sí, estuviste involucrado en eso. en su momento. mucho, y mucho. Yo sí creo como es que hay una realidad con la cual uno se enfrenta, ¿no? Y esta realidad, la convocatoria, fue muy impactante, porque tú sientes de alguna manera que los teatros cerrados, en la pandemia, el bloqueo económico generó una dispersión de la actividad teatral como una cartelera fija.
Entonces, cuando tú te encuentras con 180 propuestas escénicas, tú dices, hay un teatro vivo, hay un teatro que está haciéndose de distintas maneras en todo el territorio nacional. Gente de carne y hueso. Es correcto. ¿Qué hacer, qué hacer con esa política? Y comenzar de alguna manera con una selección no era como el mejor camino. Los festivales son los festivales y tienen un formato como tal. Pero como... todo festival supone una selección. todo festival. Eso es absolutamente natural. Ahora, eso no quiere decir que todas esas 189 propuestas no pueden impulsarse a lo largo del tiempo para que se lleven a cabo, ¿no? Y deben para que haya sus montajes respectivos. Sí, deben impulsarse. O sea, es reconocer que existe teatro en Táchira, en Mérida, en Ciudad Bolívar y en Puerto Ordaz. O sea, y cómo hacer directamente para colectivizar un sentido de tejido social que permita que esa fuerza se visualice. Ariana, ¿cómo ha sido para ti la experiencia? Es tu primer festival, Es mi primer digamos, festival. de parte del equipo organizador, ¿no? Es correcto. Realmente he participado en festivales pequeños cuando mi mamá trabajaba en el IAEM, ayudándola, ¿no? Por eso más o menos tengo como un manejo de herramientas básicas que me ayudaron a navegar en esta ola que estos señores llevaban a millón. Yo recuerdo que se recibió la indicación de que había que preparar un proyecto de festival y Carlos nos convocó, creo que fue el 4 de enero, a mí, a Yuraí y él a sentarnos en la oficina de la Compañía Nacional de Teatro y para mí yo estaba totalmente impactada de cómo esas dos personas dibujaron todo el festival sin que se les escapara nada y yo con la computadora copiando y decía, pero ¿de dónde tienen esa información? ¿Cómo se la aprendieron? ¿Cómo la saben? Y cosas que yo jamás me imaginaba, o sea, detalles que solo se aprenden en el hacer. Que bueno, que ahora ya yo me llevo un conocimiento para el futuro grande, bastante grande. Ha sido muy, muy provechoso y muy encantador trabajar al lado de Aníbal y ver cómo Aníbal Grum. Aníbal Grum en su papelito agarra como unas 8 hojas carta y las pega con tiro y empieza a dibujar los teatros y las fechas, los horarios, y ahí va con toda la selección que le dieron y va como un rompecabezas, saca aquí, mete allá, no sé qué, bla, bla. Y yo le decía, pero ¿por qué no movemos esto aquí? Y me decía, no podemos moverlo y te digo las razones. En este día tenemos tantas funciones, no sé qué, y es una cuenta matemática que yo digo, yo me voy a sentar aquí, yo voy a escuchar y voy a ver, porque hay gente que sabe mucho y hay que aprender. Así es, hay que aprender. Estamos aprendiendo todos porque además en condiciones difíciles, ¿no? Desde el punto de vista económico no se están, digamos, disponiendo de ingentes recursos económicos para llevar adelante esto. Por cierto, es de precisar que esta iniciativa se lleva adelante en el marco de la conmemoración de los 30 años del 4 de febrero y los 20 años del 13 de abril. Forma parte del cronograma de actividades que el presidente Nicolás Maduro Moros aprobó para esta conmemoración. Por cierto, el presidente es un hombre del teatro, creador del movimiento de niños y jóvenes César Rengifo, ¿no? Sí. ¿Tú no coincidiste con él? No coincidí. Teatro en sus tiempos de teatro. En su tiempo de teatro no. O sea, hay muchos años trabajando en Caracas en esa etapa de la juventud. Pero no coincidimos. Creo que él hacía un teatro en las comunidades, yo hacía un teatro que pretendía ser profesional, porque como esos errores de adolescencia, yo también creí que el teatro me iba a ser un hombre muy famoso. Tú no buscabas fortuna como ella, no, pero sí fama. Sí reconocimiento a nivel mundial. Y después uno entiende que eso no es así. Pero algo de reconocimiento tiene. Sí, el presidente de la Compañía Nacional de Teatro, tampoco todo el mundo lo es. No, sí, es cierto. No, y uno tiene un reconocimiento de muchos años de trabajo con mucha gente. Una de las grandes virtudes que Tú estuviste al frente de la Compañía Regional de Teatro de Portuguesa, ¿no? Sí, soy fundador. ¿Cuánto tiempo estuviste? Fundador. ¿Cuánto sí. tiempo estuviste ahí? Desde el 91 que la fundamos hasta el 2017 que me vine para acá. O sea. 4 años después nació este muchacho. Ajá. ¿Cuándo se flecharon entre ustedes? ¿Cómo fue ese cupido? Yo creo que es parte de esa locura, así que cuéntalo. Sí, no, bueno, eso ya no se dice, eso se sabe. No, realmente nos conocimos cuando él llegó, por supuesto,
bueno, uno lo conoce de referencia porque es no solo fundador de la Compañía Regional de Portuguesa, sino además llevó adelante durante muchos años el Festival de Teatro de Occidente, que era un festival a donde todos los caraqueños querían ir, porque había una tal perra que llora, que no voy a decir qué es, y lo dejaré aquí a la intemperie, como Esa perra comentario que suyo. llora lo explicarás más adelante, Carlos Arroyo. Y por supuesto lo conozco de referencia, de hecho, para mi documental de Los Invisibles del Teatro, lo voy a decir públicamente, yo lo contacto para hacerle una entrevista, porque bueno, yo quería a maestros no solo caraqueños, sino quería abarcar todo el país en una especie de reconocimiento también a los trabajadores del interior. Bueno, nunca me dio la entrevista, no hubo manera, no nos contestaba, nos decía sí, ya voy a Caracas, no llegaba. Total, que lo tuvimos que sacar porque no nos quiso dar la entrevista. Como dicen por ahí, se batía su champú. Es correcto, no sé con cuál pelo, pero se lo batía. Y bueno, ya luego en el 2017 llega a Caracas, allí ya sí lo conocí más de cerca, amistad normal, la que puede tener uno compartiendo socialmente. Y luego en el 2018 entro en la Compañía Nacional de Teatro, me convocan porque las actrices que hacían el personaje que se estaba requiriendo tenían que hacer una gira con el espectáculo Baño de Damas. Y se quería el estreno mientras ellas estaban de gira. Entonces me llaman a mí para que ocupara el personaje, para que pudiese hacer el personaje. Y de ahí lo demás es historia. Se ocupó la vida de ellos. Ahora, es bonito, y yo me atrevo a tocar este tema porque ustedes por las redes lo abordan, ¿no? Es un tema nada escondido, ¿no? Pero es muy bonito que la familia la pareja, pues, se apasione también por el trabajo, ¿no? Que están unidos por una vocación, que en el caso del teatro, algunos quizás, como en el caso de Ariana, le viene por su contacto familiar, ¿no? Tu abuelo, tu papá, tu mamá, y bueno, Tío, el gato casa primo, eso. todo el mundo es teatrero ahí. Y a otros les viene por quién sabe qué razón, ¿no? Cierto. En el caso del teatro es, digamos, una pasión, un amor, porque salvo algún ingenuo puede creer que es una vía para obtener fortuna, como creía Ariana con la comunicación social. Sí, no, el teatro definitivamente es una pasión. O sea, se transforma en un vicio. O sea, uno hace teatro porque no sabe hacer otra cosa y no quiere hacer otra cosa. Tú te levantas pensando en el teatro, te acuestas pensando en el teatro y lo disfrutas al máximo. Yo encontré una forma de vivir del teatro, digamos, bien, tranquila, de crear una familia grande, y siempre haciendo teatro. Tú tienes un chamo, Alejandro, ¿no? Carlos Alejandro, Sí. Ale Primito en las Ale redes, Primito. que también salió teatrero, ¿no? Sí, ¿Mm? ya, pero eso ya es culpa de la mamá, Así, que también es actriz. que también es actriz, una gran actriz. Y tú Claro. no tuviste nada que ver con eso, entonces. Con, Con que tu chamo salga así, no, obviamente. el otro hijo Es que que tengo ya creaste el imperio. con Edilza es bailarín y actor, que es Carlos Gabriel. O sea, son mis dos últimos hijos. Ellos se dedican solamente a teatro, pero toda mi familia, mi hija es licenciada en teatro y ahora dirige la Compañía Regional de Portuguesa conjuntamente con Aníbal Grum. Mi hija menor es actriz. O sea, después de mí, ellos no aprendieron una cosa interesante, sino que se dedicaron al teatro. Yo sé que tú eres fundador de una dinastía en ese tema. Es De los correcto. Arroyos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el teatro, entre la pasión por el teatro y, por ejemplo, el cine o la televisión? Actuar en las tablas, en un escenario, ¿qué diferencia tiene con respecto a hacerlo en un estudio? Son formatos distintos, incluso exigen modelos de actuación distintas. El teatro tiene más una movilidad de expresión en la máscara y en el cuerpo como tal, que el cine no te la pide, te pide más el respeto y la buena utilización de la cámara como tal. Y creo que también son costumbres, por lo menos en el caso nuestro. Uno era tan purista con el teatro que yo jamás pasé por un estudio de televisión, ni me interesó nunca pasar por un estudio de televisión. O sea, eso era otra cosa que no tenía nada que ver conmigo. Igual con el cine. ¿Tú sentías cierta superioridad respecto del...? Yo no sé si de era la su televisión? superioridad, pero sí, ciertamente era una cosa que quien hacía televisión no era una persona sagrada para el teatro. No, estupideces, pero bueno, pero eran las de uno. Sin embargo, por ejemplo, actores como Rafael Briceño
Pero grande en el teatro y claro, grande en la televisión. ¿Cómo ¿no? no? Sí. Pero también hay actores como Omar Gonzalo, que fueron un gran actor de teatro y puede pasar por cualquier lugar y no ser reconocido, sino por la gente de teatro. O sea, Los invisibles del teatro. Sí, sí. ¿Cómo lo ves tú? Sí, Tú que perteneces además a una generación muy mediada por lo digital y sí, la, sí. la No, cosa para mí audiovisual, no existió esa diferencia de la que habla Carlos, sobre todo porque para mí una gran actriz de teatro y de televisión lo es Aura Rivas y lo es Francis Rueda. Sí. Entonces, en mi cabeza esa distinción no estuvo. Lo que sí es que ciertamente son tendencias distintas de actuación, y el maestro director por allá me podrá decir, porque claro, grabábamos el video de la promoción del festival y yo teatro pegaba aquellos alaridos y él me decía, pero tranquila, bajito, tranquila, estamos aquí. Claro, porque la proyección de la voz en una Claro, sala sí, no, y debe es la ser costumbre. muy distinta a la que estamos Es usando correcto. ahora, por ejemplo, ¿no? Es correcto, sí. En el teatro es difícil tener susurros, aunque ahora, digamos, también hay mecanismos de amplificación, microfonía que se utilizan en los escenarios, ¿no? Con bastante calidad. Pero uno le dice a Aura que use un micrófono inalámbrico y te mira con una cara de desprecio Sí. que no... ¿Verdad? Es una ofensa. Una ofensa. O sea, para ella tiene un aparato fonador que sirve para el teatro y por lo tanto no requiere micrófono. Correcto. Entonces, claro, los actores más jóvenes te piden profesionalmente un micrófono porque además el nivel auditivo es totalmente distinto a lo que se hacía teatro hace 20 o 30 años, al ruido que hay hoy en día con los celulares, con la gente que camina, que entra. O sea, son distintas formas de encontrarse con el público. Sí. Pero sin embargo, un teatrero de la escuela antigua no te usa el micrófono en un escenario. ¿No? Mira, ¿qué les parece el festival escolar, ¿vale? Que yo estuve en el cierre del Encuentro Nacional y es muy emocionante ver a los niños sumergidos en esa pasión que ustedes ya como adultos también tienen, pero en el caso de los niños es enternecedor. Sí. ¿Mm? Sí. No, es que además es una cosa hermosa porque el teatro escolar no solamente se visualiza en este festival que está haciéndose en julio, sino que tiene una carrera inmensa en todo el año. O sea, si uno busca un movimiento importante en el teatro venezolano, lo consiguen en las escuelas. Sí. O sea, hacen toda la vida, hacen teatro, y es impactante el movimiento que hay allí, igual que en los liceos. Es impactante el movimiento teatral que existe en los liceos, solo que no tienen como la tarea de visualizarse como una carrera teatral, pues, porque no es su objetivo. Para eso nació el movimiento de teatro César Rengifo, ¿no? Es correcto. Para dar visibilidad y dinámicas escénicas en todos los rincones donde no hubiera que llegase, ¿no? Sí, para hacer una expresión de ese gran movimiento que existe a nivel nacional y que debe tener de alguna manera una cantera donde depositar todo ese talento y decir, los niños que hacen teatro en todo el país están representados aquí también por este movimiento que le da imagen, le da cara, le da actividad. Sí. ¿Tú cómo lo ves? A mí me causa mucha emoción porque yo vengo de vivir eso. Yo empecé con 5 años en el TED haciendo un perrito. Entonces, para mí verlos es transportarme 20 años atrás y recordar todo lo que yo viví, porque además son procesos muy lindos. Te ves aquí en la parroquia San Pedro, ¿no? El Ajá, Teatro correcto, Luperas. al lado yo estudiaba en el Colegio San Pedro y hacía teatro al lado. Entonces salía de clase y entraba a hacer teatro de 2 a 4, donde uno vive cosas muy lindas. Y yo todavía tengo recuerdos del olor de los camerinos, de la sala. Son como momentos de tu vida muy importantes para el desarrollo. Y yo siempre digo que a pesar de que mi familia en efecto hace teatro, esa experiencia de vivirla yo desde chiquitica, que además yo lo decidí, le dije, mamá, yo quiero meterme en teatro, me ayudaron mucho a lo que uno necesita de seguridad siendo un niño. Uno desarrolla muchas habilidades de inteligencia emocional, de inteligencia social, que no se desarrollan en otros ámbitos. Entonces, verlos a mí tan chiquiticos haciendo teatro me emociona mucho y me transporta. ¿Es imaginable a alguien del teatro que tenga miedo escénico? Ay, ¿Sí? Mucho. Cuéntanos. Tiene es que estar entre patas, diríamos que sea entre los telones, cuando cualquier actor, por más profesional que sea, Aníbal Grum, ¿verdad?
un actor, no sé, 60 años de carrera. Verlo temblar entre patas porque le corresponde salir. Y él, con el miedo escénico, y yo no lo puedo hacer. Carlos, ¿qué es lo que tengo que decir? ¿Cuál es la letra? Como si fuera la primera vez. Como si fuera la primera vez. Sí. Y cuando una vez sale, que hace el primer paso y pisa el escenario, que la iluminación lo toca, aquello se transforma en otra cosa, ya que es un monstruo en el escenario, y cuando vuelve a salir, vuelve a seguir temblando y decir, ¿cómo lo hice? Salió bien. Sí, sí. Creo Bueno. que nosotros decimos algo, los actores y los directores, es que el día que dejemos de sentir ese susto en el estómago antes de salir, tenemos que dejar de hacer teatro. Son las maripositas. Es ¿Mm? correcto. Mira, vamos a hacer otra pausa más. Al regreso, yo quiero que ustedes nos den más detalles, por supuesto, de lo que tenemos preparado para el Festival Internacional de Teatro Progresista, pero yo quisiera que explicaran a quienes nos escuchan el origen de una expresión que puede causar un poco de estupor al que se aproxima al mundo del teatro detrás del telón y escucha cuando poco antes de comenzar la función alguien le dice al actor, a la actriz, al director, a la directora, mucha mierda. Vamos a la pausa y venimos enseguida con Ariana Isabel León Mesa y Carlos II Arroyo. Aquí con Ernesto Villegas. Ariana Isabel León Mesa y Carlos II Arroyo. Carlos es el presidente de la Compañía Nacional de Teatro. Ariana forma parte del elenco estable de la compañía y del equipo de producción del Festival Internacional de Teatro Progresista que estará presentándose en Caracas y 8 estados del país desde el 29 de julio hasta el 7 de agosto. Por eso estamos conversando hoy con ellos, con ella y él. Tú habías mencionado una perra que llora. ¿Cómo es eso? Echa ese cuento, Carlos Arroyo. Mira, La perra que llora es un bar. Un bar. Ah, Un bar del festival que se lo robamos a un hombre de un bar de la ciudad de Guanare que tenía una perra que cuando le ponían música de ranchera cantaba, aullaba. Entonces por ese bar todo el mundo decía, vamos para la perra que llora. Nosotros lo agarramos como un juego para el festival y decíamos que era una gran fórmula porque después de cierto tiempo de estar en la perra que llora la gente decía, ¿qué festival tan bueno es este? Entonces, mejora sustancialmente la opinión sobre el festival. es correcto, entonces esa era la catarsis que hacíamos con la perra que llora. Oye, pero entonces hay que montar en el Festival Internacional de Teatro Progresista una perra que llore. La tenemos. Te la tenemos. ¿La tenemos, sí? Sí. Sí, estamos- ¿Con ese nombre? No. No, bueno, ¿Por ya qué no? casi que se va a llamar la perra que llora Caracas. No, realmente, más allá del bar como tal, es que es un espacio donde uno puede compartir con el resto de los invitados del festival. Entonces uno comparte de una manera distinta con esos invitados internacionales o nacionales. Y es un espacio bastante agradable donde, bueno, la gente va y se divierte, se relaja y habla de teatro. Entonces nosotros aquí en este festival estamos planificando hacer un punto de encuentro en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, donde se están planificando hacer como varios espacios donde se pueda vender comida, donde pueda haber espectáculos de teatro tipo café concert y bueno, la gente vaya y se divierta y baile. Puede haber chocolate y cocuy. También. Y a eso le sumamos que también el café del Teatro Simón Bolívar, del Teatro Bolívar, va a estar abierto para el festival como otra propuesta de punto de encuentro. Muy bien. Mira, antes de la pausa yo les preguntaba sobre una expresión común en el teatro, que antes de empezar una función, la gente para desearle bien, que le vaya bien, se dicen algo que es escatológico. Dicen, mucha mierda. ¿De dónde viene eso? No sé, que eso es muy divertido porque cuando tú trabajas de repente con músicos, tienes la orquesta allí y con los actores, tú normalmente dices eso. Entonces, cuando antes de abrir el telón, todo el mundo se agarra de las manos y dice, mucha mierda. Y entonces para los músicos es como que, ¿qué pasó? Pues, me estás insultando. O sea, ¿yo qué te hice? Pero no, tiene que ver lo que se dice es que tiene que ver con una costumbre en Europa de las carretas. O sea, si las carretas iban al teatro, ¿verdad? Que llevaban al público y se amontonaba el excremento de los caballos. Y entonces, mientras más alta era o la mayor cantidad de excremento había más éxito de público en la sala.
De allí viene la expresión. Muy bien. No tiene nada que ver entonces con, No. con que dentro de la sala haya eso. No. Mira, en Venezuela hubo, a petición, por impulso de un grupo de teatreros o teatristas, como gustan llamarse, un cambio en el día oficial del teatro, Sí. que se celebraba en junio, ¿verdad? Y se estableció una fecha en noviembre. Correcto. Cuéntanos, ¿Sabes ¿por qué, Carlos? Mire, creo que en el 73, si no me equivoco, se crea ese primer decreto del 28 de junio del 1600 como el documento más antiguo de alguna representación teatral en Venezuela, ¿verdad? El maestro Luis Pardi quien hace esa propuesta y son un documento que hay un permiso que se le da para la representación de un grupo de teatro en la Plaza Bolívar. Que lo expide la autoridad colonial, pues, la autoridad española. Ese documento se cae a los 5 años, incluso Herman Lester y el mismo Leonardo Parra Jiménez impulsan un documento más antiguo que es de 1595, ¿verdad? Que nunca floreció porque la fuerza que se tenía del movimiento del 28 de junio era grande. O sea, estamos hablando de que detrás de eso estaba el Ateneo de Caracas. Y era palabras mayores. El maestro César Rengifo, ¿verdad? Y Carlos... se me olvidó el nombre. Hetzel. Carlos Hetzel, gracias. Empezaron a impulsar un documento de la República, que es el permiso que el Libertador emite para la reconstrucción del Teatro El Conde, que había sido destruido en el terremoto de 1812. El Coliseo, ¿no? El Coliseo, ¿verdad? En la esquina del Conde, que es donde estaba ese teatro como tal. Da el permiso y nosotros decimos que esa fecha para nosotros tiene mayor significado porque tiene que ver con la República, tiene que ver con un momento de la descolonización, o sea, es decir, cuando somos Venezuela propiamente dicho como república, nosotros impulsamos este documento. Esa fue la razón por la cual durante más de 40 años, gente como Gilberto Pinto, gente como las Mendoza, y fueron diciendo la fecha no es el 28 de junio, no podemos conmemorar una fecha colonial, es el 13 de noviembre, que es nuestro primer documento teatral como república. Hasta que el noviembre del 2019, el presidente, en una propuesta que hace el jefe, llega, recogiendo el impulso que ustedes le habían dado a eso. Sí, recogiendo eso, es cierto. Y nosotros lo que hicimos fue recoger también el impulso de Oscar Acosta, de mucha gente que estaba impulsando eso, lo propusimos. Y en noviembre del 2019 se firmó el decreto de la modificación de la fecha. Todavía hay quienes conmemoran el 28 y hay una pugna allí por las fechas o la confusión que también... Sí. No hay que negar, primero hay una costumbre, sin ninguna duda, que va del 28 de junio. Y no hay que negar que en nuestras posiciones políticas hay gente que lo hace más que porque le importa el 28 de junio, es por tener una posición política contraria a lo que nosotros impulsamos. Ok, se entiende. Mira, ¿qué les parece el lema que caracteriza el Festival Internacional de Teatro Progresista, que sea humana la humanidad, cantada por Ali Primera? ¿Pega con el teatro o no pega? Claro. De hecho, que le preguntabas hace rato a Carlos cómo él explicaba el término progresista, pues mi manera de definirlo ha sido que sea humana la humanidad. O sea, nosotros aquí vamos a presentar espectáculos que logren que sea humana la humanidad. Esa ha sido mi forma de definirlo. Yo no sé si está bien o está mal, pero para mí eso significa. O sea, presentar temas que tengan que ver con el desarrollo humano y con la defensa de la humanidad es hacer un público más humano. Oye, porque también, digamos, hay una diversidad en las expresiones artísticas, obviamente, eso es natural del arte, ¿no? Una cosa que sea toda entubada por un solo carril, por decirlo menos, es incompleta. Ahora, en el caso del teatro también ha habido históricamente con el vodevil y estas cosas, también hay un teatro que es, digamos, que no busca, digamos, la humanidad, sino sencillamente, digamos, explotar de pronto el tema de la mujer, los temas del sexo, esas cosas que incluso, para decirlo con nombre y apellido, aquí hubo una gran tradición en el teatro Chacaíto, ya no sé si existe todavía, ¿no? No, sí está. Sí está. Chacaíto fue una gran cantera de eso.
Pero a mí me gustaría retomar el tema de lo de Humana la Humanidad para contar dos secretos. Nosotros el logotema se lo propusimos a Andrea Brito, ¿verdad? Una idea de un tema que nos interesa mucho en Venezuela en lo particular, porque en Venezuela se reconoce en la tradición de la cultura popular, se reconoce la música y la danza, pero no la máscara. O sea, tú no hablas de un teatro popular que no tenga la connotación de hacerlo en la comunidad, ¿verdad? Entonces, yo decía siempre, hay que buscar la forma de definir la máscara en la cultura popular. Y bajo ese concepto, Andrea toma esas dos máscaras de Yare, de los diálogos de Yare, de los diálogos danzantes de Yare, y hace esa fusión con la tragedia y la comedia que le quedó precioso. Precioso. Que es la clásica, digamos, imagen del teatro, ¿no? Sí. Las máscaras, una sonreída y la otra La triste. tragedia y la comedia. La tragedia y la comedia. Y ella, digamos, se inspira en los diablos danzantes de Yare y hace su propia interpretación. Eso lo presento a Rodolfo Porra. Le digo, mira qué buena imagen es esta. Qué hermoso le quedó, qué contundente es la fusión entre esa tradición occidental del teatro, la tragedia y la comedia, y la tradición popular venezolana. Y Rodolfo dice, Carlos, ahí hace falta un lema. Ese festival tiene que decir algo. Dice, ¿por qué no le colocamos que sea humana la humanidad? Y yo lo miro así sorprendido y digo, wow, te quedó redondo. Te quedó redondo porque fue muy, la imagen, el lema de haberlo tomado de Ali Primera, que además para nosotros es una cantera de inspiración siempre, ¿no? Fue muy contundente. Sí. Y en medio la flor. Y en medio de la flor, que es nuestro símbolo, la paz. O sea, la paz, el respeto, se respeta. Yo no me meto contigo. Yo tengo una condición pacífica de la vida, sin que eso signifique estupidez o tontería. O sea, eso significa respeto, y el respeto es un paso muy, muy concreto hasta donde podemos llegar. Bueno, ya estamos terminando. El Festival Internacional de Teatro Progresista desde el 29 de julio hasta el 7 de agosto. Hay un tema que son las entradas, ¿verdad? Que se comercializan en Caracas a través de la página ticketmundo.com y VenUp, Sí. ¿no? La aplicación venezolana. Además, en el interior, a la gente con toda razón no le gusta que se hable del interior del país, en el resto de los estados del país, ¿verdad? Se va a estar vendiendo a través de VenUp y en las taquillas de los teatros. Sí. Aquí en Caracas también habrá venta en taquillas de teatro, en las librerías del sur, por Sí. cierto, Las librerías ¿no? del sur, correcto. También habrá en Caracas venta por taquilla, ¿no? Sí. A ver, el primer paso es esto Una especie de preventa. que está ocurriendo con estas dos plataformas. Y con librerías del sur. Y ahorita vamos al paso de lo físico en la librería del sur, y ya llegando las fechas del festival en las taquillas de los teatros donde estén los espectáculos. Son precios bastante accesibles que van a permitir un fondo que debe reinvertirse en el teatro. Correcto. O sea, ese fue el compromiso y eso es lo que vamos a hacer con ese recurso. Va a quedar un saldo también en cuanto a las salas, ¿no? Que están siendo intervenidas, Sí. varias de ellas, ¿no? Sí, no, es importante una revisión de los espacios escénicos. O sea, pues bueno, son espacios que se utilizan y se van deteriorando, normal. La iluminación, el sonido, las butacas, la alfombra del piso, los baños, los camerinos, es propio de una dinámica de trabajo. Que el festival tenga un espacio también para reconstruir, no sé, camerinos en UNEARTE, sonidos en Alberto de Pay Mateo, bombillos de iluminación profesional de los teatros para las 14 salas que van a estar ubicadas en el festival, es siempre un cariño. Además, las salas lo agradecen profundamente, mucho más allá de algún tipo de alquiler. O sea, ya tener el elemento para trabajar significa que uno dice, como diría Carlos Alejandro en el video, wow. Ale Primito, por las redes, ¿no? Ale Sí, Primito. TikTok e Instagram. Instagram. Ale Ale Primito. Primito. Sí. Ariana, terminemos invitando a las personas que te vengan, que Claro asistan al que festival. sí. Pues bueno, mi invitación es para que vayan del 29 de julio al 7 de agosto, asistan a las salas de teatro, a todos los espectáculos que se van a estar presentando, a los internacionales y también a los nacionales, de los cuales nos debemos sentir muy, muy orgullosos, y que llenen pues la sala de muchos aplausos. Que así sea. Lo decimos como en el teatro. Mucha mierda. Mucha Mucha mierda. Carlos, un mensaje.
No, la invitación desde el 29 de julio hasta el 7 de agosto, Caracas y 8 estados del país van a poder disfrutar de una hermosísima fiesta teatral. Así que los esperamos en los horarios de 11 de la mañana, 3 de la tarde, 5 de la tarde y 7 de la noche. Gracias, Carlos Arroyo. Gracias, Gracias. Ariana. A ustedes, amigas y amigos, denle un beso a los niños, un abrazo y los mejores augurios hoy que se celebra el Día del Niño y la Niña. Y los esperamos en una nueva emisión aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima.